Les voy a enseñar algo muy rápido y sencillo para que ustedes también aprendan cómo escuadrar un marco, ¿vale? Ya muchos lo saben, ¿vale? Pero también hay mucha gente que pues apenas está empezando este bonito oficio y pues a veces no tienen ese tipo de nociones, ¿vale? Pero también se puede escuadrar solamente con nuestro método. Vamos a hacer esto. Ya que tenemos nuestras 4 piezas, vamos a empezar de una esquina y vamos a medir la otra contraesquina, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí tenemos 74, ¿ok? De esta esquina a esta esquina de acá, contraesquina, nos debe de dar lo mismo, 74, lo mismo. Puede variar 1 o 2 milímetros, pero no más. ¿Para qué? Para que nos quede bien escuadrado, ¿vale? Ok, ya tenemos 74 de allá a acá y de allá hacia acá, ¿vale? Ahí ya está escuadrado lo que es nuestro marco. Aquí una sugerencia que yo doy es de que primero punteemos. Vamos a puntear primero aquí en la parte de arriba, aquí, luego allá y luego acá, ¿vale? Ya que tengamos punteadas las 4 esquinas, vamos a volver a rectificar, ¿ok? Si nuestra medida nos vuelve a coincidir de los dos lados, ya que nuestro marco esté punteado, vamos a hacer lo siguiente, vamos a meter soldadura aquí adentro o aquí. Vamos a reforzar para que ya no se descuadre. Vamos a echar un punto aquí, de igual manera vamos a echar un punto de este lado y luego vamos a echar un punto acá y luego vamos a terminar acá. ¿Por qué hacemos esto de hacerlo esquineado? Porque a veces cuando soldamos aquí y luego soldamos acá en una distancia más cerca, a veces tiende a torcerse por el calor. Entonces lo recomendable es soldar, por ejemplo, primero aquí, luego acá y terminar en la otra con la esquina, ¿vale? Entonces ya vamos a poder soldar bien, ¿vale? Pero siempre y cuando sea esquineado para que nuestro marco no se nos descuadre y quede, al fin de cuentas, ya quede el marco bien escuadradito, ¿vale? Ok, compañeros, ahorita vamos a ocupar lo que es una soldadura 60-13 por octavo, ¿vale? Así es como la que están viendo en la imagen. Y entonces ahorita vamos a soldar rápido y te las voy a enseñar. Ok, ya soldamos las 4 esquinas, entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser rectificar nuestras medidas, ¿ok? Pues por ejemplo aquí ya me está dando 74 con 2 milímetros. Acá, ahí está, mira, perfecto. 74 con 2 milímetros. Una sugerencia aquí que por ejemplo a veces con el calor se nos llegara a torcer tantito, que por ejemplo que aquí me dé 74 y acá ya me dé 74.5, .8. Aquí lo que se puede hacer, por eso yo decía que nada más soldemos lo que son las esquinas de arriba, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ¿no? Si aquí, de aquí para acá me dio 74 y de aquí para acá me dio 74.5, .8, con 8 milímetros de más, hasta puede llegar a ser 1 centímetro. Aquí, por ejemplo, está más salido, aquí está bien la medida, aquí está más salido. Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestro marco y es la punta que está más salida. Vamos a dar unos golpeteos al suelo leves. Esto va a ayudar que el marco vuelva a regresar y vamos a ir checando, vamos a ir midiendo otra vez. Le vamos a dar unos golpes en las esquinas donde requiera y volvemos a medir hasta que nos dé la medida exactamente. Lo que tenga aquí debe tener acá, ¿vale? Un consejo que yo doy para que nos quede bien escuadrado nuestro marco. Ustedes mismos vean, a ver, miren, vamos a ocupar esta esquina y a esta contraesquina. A ver si alcanzan a ver, tenemos 74 con 2 milímetros, 3 milímetros. Ahora acá, aquí, vean, tenemos 74, ahí está, con 3 milímetros. Perfecto, ahí está. Quedó una medida bien escuadrada, bien cuadrada. Y así es entonces como se escuadra con metro. Vuelvo a repetir, esto lo podemos hacer con un marco mucho más grande y al fin de cuentas se va a hacer lo mismo. Escuadramos esquina, luego la otra esquina, punteamos arriba, ¿vale? Primero aquí, luego allá y terminamos aquí, ¿sale? Entonces si nos llegara a quedar un poquito más desplazado de un lado, del lado que esté más salido, ese le vamos a golpetear hacia el piso. Le vamos a dar leve, pum, pum, y lo vamos a ir checando hasta que nos quede la medida pareja, ya sea de aquí y de los 4 lados, ¿vale? Ánimo, compañeros. Ok, compañeros, entonces ya sabemos cómo escuadrar nuestro marco, ¿vale? Con puntos. Ahora, ya que tengamos nuestro marco ya bien medido, y pues ahí está, compañeros, más que nada es eso.
Es algo muy práctico y fácil de hacer, ¿vale? Así es como se escuadra un marco, ¿vale? Es algo muy sencillo de hacer, pero a veces no muchos tienen esa idea de cómo escuadrar, ¿vale? Muchos lo hacemos con escuadras, que no está mal, pero por ejemplo para ventanas mucho más grandes, pues también se puede hacer con el metro y a fin de cuentas nos va a quedar bien escuadrado, nos va a quedar un trabajo bien hecho, ¿vale? Pues ahí está, compañeros, sin más que añadir. Espero que les haya servido, en verdad que les haya servido este pequeño consejo que les doy, cómo escuadrar con nuestro metro, y es algo muy práctico. Espero que les sirva a ustedes y pues nada, si les gustó el video déjenme ahí su pedazo de like, me ayuda mucho que me dejen su like, su comentario, qué les pareció. Ya muchos ya conocen este método, ¿vale? Pero no todos tienen este conocimiento de cómo escuadrar con un método, ¿vale? Pues ahí está, compañeros, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal, dejen su comentario, compartan el video para que también a más gente les pueda llegar este tipo de videos y también puedan aprender, ¿vale? Pues ahí está, compañeros, sin más que añadir, muchas gracias por todo, gracias por haber dado clic a este video y nos vemos en el próximo video. Aquí está bien la medida, aquí está más salido. Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestro marco y es la punta que está más salida, vamos a darle unos golpeteos al suelo, leves. Esto va a ayudar que el marco vuelva a regresar y vamos a ir checando, vamos a ir midiendo otra vez. Le vamos a dar unos golpes en las esquinas donde requiera y volvemos a medir hasta que nos dé la medida exactamente. Lo que tenga aquí debe tener acá, ¿vale? Un consejo que yo doy para que nos quede bien encuadrado nuestro marco. Ahora les voy a enseñar, ustedes mismos vean. Mire, voy a usar, perdón, es que, a ver, miren, vamos a ocupar esta esquina y a esta contraesquina. A ver si alcanzan a ver, tenemos 74 con 2 milímetros, 3 milímetros. Ahora acá, aquí, vean, tenemos 74, ahí está, con 3 milímetros. Perfecto, ahí está. Quedó una medida bien escuadrada, bien cuadrada. Y así es entonces como se escuadra con metro. Vuelvo a repetir, esto lo podemos hacer con un marco mucho más grande y al fin de cuentas se va a hacer lo mismo. Escuadramos esquina, luego la otra esquina, punteamos arriba, ¿vale? Primero aquí, luego allá, allá y terminamos aquí, ¿sale? Entonces si nos llegara a quedar un poquito más desplazado de un lado, del lado que esté más salido, ese le vamos a golpetear hacia el piso. Le vamos a dar leve, pum, pum, y ya, y lo vamos a ir checando hasta que nos quede la medida pareja, ya sea de aquí y de los 4 lados, ¿vale? Ánimo, compañeros. Ok, compañeros, entonces ya sabemos cómo escuadrar nuestro marco, ¿vale? Con puntos. Ahora, ya que tengamos nuestro marco ya bien, bien medido, y pues ahí está, compañeros.